En el año 1930, el influyente periódico Diario de la Marina publicó que se buscaba a los descendientes de don Rodrigo González de Rivera, que había vivido en Managuaco, Holguín, para que cobraran una astronómica herencia de 175 millones de libras esterlinas que estaban depositadas en un banco inglés. Entonces, en Holguín nació el síndrome de la herencia. Miles de personas dijeron ser los herederos, pero nadie lo pudo probar y la gente se comenzó a curar de esa enfermedad. Sin embargo, en 1987, cuando ya nadie recordaba la herencia, surgió un nuevo brote. Como sabían que la respuesta del banco demoraría, el periodista Ángel Quintana hizo otra pregunta y esa sí la podían responder mientras llegaba la respuesta del banco. Esta fue la pregunta. En Holguín, antes de la existencia de la ciudad, ¿había alguien que tenía tanto dinero como dicen que tenía don Rodrigo González de Rivera? Y todavía otra pregunta relacionada con aquella, pero todavía más básica. ¿Existió don Rodrigo González de Rivera? Sí, existió y hemos encontrado una biografía del personaje. La historia de don Rodrigo González de Rivera comienza por el padre de él, don Juan Bautista González de Rivera. Este hombre nació en Portugal en 1585, después se hizo médico en la Universidad de Coimbra y comenzó a trabajar en el servicio marítimo militar de Portugal. Cuando el padre de don Rodrigo González de Rivera tenía 44 años, vino a América a cumplir una misión que le encargaba la Marina de su país. Hasta donde sabemos, el matrimonio de Juan Bautista y María de los Santos solamente tuvo un hijo. Al niño le pusieron Francisco González de Rivera. Y ahí tenemos a nuestro personaje. No hay información que explique por qué don Francisco González de Rivera dejó Cumaná y vino primero a Santiago de Cuba, después a Bayamo. Por cierto, en Bayamo conoció, se enamoró y se casó con María del Rosario de Ávila. Y oigan bien el apellido, de Ávila, o sea, una integrante del poderoso clan de los Ávila, que eran dueños de todo esto de por aquí, donde ahora está la ciudad de Holguín. Los Ávila eran descendientes del capitán García Holguín, pues casados ya, y le doy la cifra para los que siguen las cronologías. Doña Rosario y don Francisco González de Rivera se casaron en 1684 y de ahí vinieron a estas tierras. Vayamos por parte y vayamos haciendo dos preguntas. La primera, don Rodrigo González de Rivera compró tierras en Managuaco porque el hombre quería ser agricultor y ganadero. No, no era por eso. Entonces, pregunta dos. Don Rodrigo González de Rivera compró tierras en Managuaco porque Managuaco está cerca de las famosas minas de oro que están en Aguas Claras. No, tampoco. Si ya en la época en que él llegó a Managuaco se sabía muy bien que esas minas no tenían oro. Don Rodrigo González de Rivera compró tierras en Managuaco porque Managuaco está cerca de la costa, dígase Jibara, aunque en esos momentos no existía Jibara. Piensen en la fecha en que el hombre llega al lugar, 1684. Para entonces los ingleses
ya habían fundado sus colonias en el norte, que después fue los Estados Unidos. Por tanto, estaba claro para un hombre tan sagaz como don Rodrigo González de Ribera, dentro de poco, de muy poco, el comercio que iba a haber en la costa iba a ser millonario, y parece que nadie se daba cuenta, solamente él. Claro, ese comercio el rey de España lo prohibía, era comercio de contrabando, pero ¿qué importa? El hombre estaba decidido, se asentaba en Managuaco y se iba a comerciar con los corsarios y piratas que vinieran a Jibara, que repito, todavía no existía. Bueno, y tampoco existía entonces la ciudad de Holguín. Precisamente pensando en el trapicheo que se iba a armar en la costa, fue por lo que don Rodrigo González de Ribera pensó que daba negocio reunir a todos los que vivían en los campos cercanos y construir un pueblecito. Claro, para construir ese pueblo era muy, pero muy necesario tener una iglesia católica, y para tener una iglesia católica tenía que tener la autorización del obispo, pero don Rodrigo hizo todas las gestiones, le autorizaron la iglesia, él la construyó en Managuaco y la iglesia tuvo su primera misa, fue el 5 de octubre de 1692. Por cierto, todavía esa iglesia existe y la vamos a ir a ver. Miren, esta es la iglesia que don Rodrigo González de Ribera fundó en Managuaco. Para quienes se preguntan cómo es que si la iglesia estaba en Managuaco, ahora está en Holguín, les digo que eso tiene una explicación sencilla, que se la diré más adelante, porque ahora quiero explicarles otra cosa igual de interesante. Cuando Rodrigo González de Ribera fundó la iglesia en Managuaco, escogió para que fuera su patrona a Nuestra Señora la Virgen del Rosario, y hoy todavía Nuestra Señora la Virgen del Rosario preside el altar mayor. Hay historiadores que aseguran que don Rodrigo escogió a la Virgen del Rosario como patrona de la iglesia que había construido porque su esposa se llamaba Rosario, pero no es así, sino al revés. Esta es la explicación que creo yo que explica por qué es que escogen a Nuestra Señora, la Virgen del Rosario, como patrona de Managuaco. Miren, todos los hijos de los ricos que vivían en Bayamo, y no se olviden que todas estas tierras de Holguín también eran Bayamo entonces, todos los hijos de los ricos de la zona estudiaban en el hermoso convento que los frailes dominicos tenían en Bayamo. Y se sabe, la patrona de la Orden de los Dominicos es Nuestra Señora del Rosario. Por tanto, ¿qué tiene de extraño? Que los de Managuaco escogieran a la Virgen del Rosario como patrona de la iglesita que allí construyeron. Ya que estamos en este lugar, un paréntesis para mostrarle algo que es una curiosidad. En el altar mayor de San Isidoro están las sillas donde se sientan los sacerdotes. Hay una silla que es la más grande de todas. Bueno, pues esa silla, exactamente esa, fue la que usó el Papa Francisco cuando ofició misa en la Plaza de la Revolución Calixto García. Donde estuviera la iglesia iba a estar el pueblo que se iba a construir, y ahora le explico por qué, si la iglesia estaba en Managuaco, no se construyó el pueblo allá, y por qué está aquí donde está desde hace 300 años. Le explico. Cuando don Rodrigo González de Ribera construye la pequeña iglesia allá en Managuaco, miles de gentes iban allí constantemente a la iglesia, y eso dañaba el negocio de don Rodrigo González de Ribera. El negocio de don Rodrigo González de Ribera era el comercio de contrabando con los corsarios ingleses que se acercaban a la costa, y obviamente tanta gente mirando aquello,
podía suceder que alguno le contara a las autoridades lo que estaba haciendo don Rodrigo González de Ribera. Por eso fue que él estuvo absolutamente de acuerdo con María de las Nieves Leite, a la que le decían la Eva de Holguín, para que ella se llevara a la iglesia de Managuaco para las Guasumas, así se llamaba la hacienda de María de las Nieves, o sea, de la Eva de Holguín. Quedaba exactamente, más o menos, por Purnio, o sea, que como mismo casi el pueblo de Holguín se hace en Managuaco, casi se hace en Purnio. Ahora, ¿por qué fue que no se hizo ni en un lugar ni en el otro y sí aquí? Porque estas eran las tierras de los muy, pero muy poderosos del clan de los Ávila, y ellos querían que el pueblo se hiciera en sus tierras. Por eso es que convencieron a la Eva de Holguín, trasladaron la iglesia para este lugar, repito, hace ya 300 años. Y se dice, incluso creo que hasta se puede probar, que el día 4 de abril de 1720 se ofició la primera misa en la iglesia y quedó fundado el pueblo de Holguín. Y un dato curioso, don Rodrigo González de Ribera tenía que justificar por qué era que se llevaban la iglesia de Managuaco. ¿Saben lo que dijo el hombre? Dijo que se llevaban la iglesia de allí porque Managuaco estaba sufriendo una epidemia de bibijaguas. Lo que les he contado es casi todo lo que se sabe de don Rodrigo González de Ribera, el hombre que supuestamente reunió una fortuna de 175 millones de libras esterlinas y las puso en un banco inglés. Ahora vendría a averiguar quiénes son sus descendientes, quiénes serían los herederos, solo que de don Rodrigo González de Ribera hasta el presente han pasado más de 20 generaciones. Pero empecemos por el principio, empecemos por averiguar quiénes fueron sus hijos y quiénes fueron los herederos de sus hijos. Eso lleva su tiempo. Lo haremos en la próxima emisión.